Hola a todos, queridos amantes de la historia, y bienvenidos a otro vídeo de La piel de toro. Hoy vamos a hablar del último pirata español. Benito Soto, que es como se llama el personaje de hoy, fue el último representante de una estirpe de sanguinarios criminales del mar. Los piratas no eran esos personajes amantes de la libertad que iban de isla en isla, de taberna en taberna y de francachela en francachela, robando riquezas para enterrarlas en islas desiertas. Los piratas eran asesinos y eran cobardes, que solamente atacaban a mercantes indefensos y huían cuando tenían que enfrentarse a un barco militar. Eran auténticos criminales y como tal deben ser recordados y tratados. Benito Soto era un gallego que nació en 1805 en Pontevedra. Aunque algunos historiadores, sobre todo ingleses, le han atribuido la nacionalidad portuguesa, esto se debe a una frecuente confusión con el pirata Bernardo de Soto, que vivió en el siglo XVII, y sí era portugués. Benito nació en una familia muy pobre y desde muy joven se embarcó en barcos pesqueros para formarse como marinero. A los 17 años desertó de la matrícula del mar y se dirigió a las Antillas para ejercer de contrabandista. Lo que sabemos es que en 1827 se enrola como segundo piloto en el Defensor de Pedro. Este era un barco esclavista brasileño que llevaba esclavos desde las costas africanas hacia Brasil. Este era un negocio todavía sumamente lucrativo. Durante este viaje, desde Río de Janeiro hasta las costas africanas, Benito Soto va amotinando a la tripulación, haciéndoles ver que era más rentable para ellos hacerse con el barco una vez hubieran cargado los esclavos y luego venderlos por su cuenta. Las fuentes nos hablan de dos posibles destinos, bien San Jorge de Mina en la actual Ghana, o bien Angola. Aunque las fuentes que se inclinan por Angola son minoritarias, yo sí que pienso que este barco se dirigía a Angola y que allí fue el motín donde Benito de Soto se hizo con el Defensor de Pedro. Hay que tener en cuenta que Ghana está al norte del Ecuador, mientras que Angola está al sur del Ecuador, siendo por tanto un comercio permitido por la Royal Navy, que era quien mandaba en los mares. Además, Brasil se había independizado hacía muy pocos años de Portugal y el comercio triangular que hacía la ruta desde posesiones portuguesas en África como Angola y de ahí a la metrópoli estaba todavía vigente. Por tanto, seguramente fue en Angola donde Benito y los suyos abandonaron a Pedro Morís, el capitán del barco, y a los marineros que no estaban de acuerdo con ellos y se hicieron con este buque. No pudieron hacerse con los esclavos, ya que una indiscreción de un marinero hizo que el motín tuviera que precipitarse. Ante esta circunstancia, la salida que encontró Benito fue dedicarse a la piratería. Se dirigieron en primer lugar a Isla Ascensión, un islote en mitad del Atlántico. Aquí le cambiaron el nombre al buque, rebautizándolo como La Burla Negra, un nombre sin duda terriblemente siniestro. Ahí comenzó la criminal carrera de Benito Soto y de los suyos. Asaltaron en primer lugar el Morning Star, un pequeño buque británico que se dirigía desde la India a Gran Bretaña, con esposas de oficiales destinados en la India, heridos y algunas mercancías. Se hicieron con el buque, se emborracharon, violaron a las mujeres y asesinaron a casi todos los tripulantes. Sin embargo, dejaron a algunos vivos a los que encerraron en el sollado del barco para después perforar el casco a fin de que éste se hundiera matando a todos los tripulantes. Pero fuera por el alcohol o por la impericia de los marineros, esta operación no se hizo bien. Los supervivientes, cuando se fue la Burla Negra, consiguieron poner en funcionamiento las bombas de achique y mantener el barco a flote. Fueron rescatados poco después. Esta circunstancia, como veremos, fue fatal para Benito y para los suyos. El siguiente barco que asaltaron fue el Topaz, una fragata estadounidense que también venía desde la India, concretamente desde Calcuta, y se dirigía a Estados Unidos con joyas, piedras preciosas y sedas. Fue desvalijado y hundido, no dejaron a nadie vivo. Pocas horas después intentaron asaltar el Unicorn, pero este, que estaba bien armado, les hizo frente y al caer la noche pudo escapar.
Este fue el único barco que pudo librarse de las garras de Benito y de los suyos. A la altura de Canarias se hicieron con la bricbarca británica Sunbury. También la asaltaron y la hundieron. Le siguió el también británico Seasnock. Y poco después asaltaron el Hermelinda, un buque portugués que transportaba café, especias y té. El último buque en ser asaltado fue el New Prospect, también de bandera británica. Cargados de riquezas, Benito resolvió dirigirse a Pontevedra. Aquí, con papeles falsos y habiendo rebautizado otra vez el barco como el Defensor de Pedro para no levantar sospechas, ya que sus andanzas eran bien conocidas en el Atlántico, consiguieron vender la carga. Desde Pontevedra, a donde habían llegado en abril de 1828, se dirigieron al sur de España, con el plan de desembarcar y pasar desapercibidos, gastando todo lo que habían ganado en sus rapiñas. Sin embargo, aquí comenzó la mala suerte que acompañó a Benito y a los suyos desde entonces. Querían desembarcar en Tarifa, pero por la noche confundieron el faro de este punto con el de la Isla de León, en plena ciudad de Cádiz. Embarrancaron cerca del Ventorrillo del Chato. Aquí en Cádiz intentaron sobornar a las autoridades para que no les detuvieran. Sin embargo, y ya es mala suerte, un pasajero superviviente del Morning Star, que recordemos que fue el primer barco asaltado por ellos, les reconoció. Fueron detenidos todos menos dos. Un marinero llamado José dos Santos, que escapó a Italia y nunca más se supo de él, y el propio Benito, que consiguió huir a Gibraltar. Sin embargo, aquí fue detenido por las autoridades inglesas. Fue encarcelado mientras se llamaba a Londres a declarar a los otros supervivientes del Morning Star. Los piratas detenidos en España fueron ahorcados en diciembre de 1829. Poco tiempo después, el 20 de enero, fue declarado culpable en Gibraltar Benito. El día 25 fue colgado. En su ejecución demostró bastante sangre fría y un toque de humor. Estuvo rezando durante un largo cuarto de hora, al parecer muy arrepentido por sus crímenes, y al llegar al patíbulo ayudó al verdugo a preparar la soga. Poco después fue ejecutado. De toda la tripulación de la Burla Negra, solamente escaparon indemnes dos: el mencionado José dos Santos, del que nunca más se supo, y un esclavo de 15 años guineano, Joaquín Palabra, que fue indultado pero devuelto a su dueño. Pero la leyenda de Benito no terminó aquí. En 1904, unos pescadores encontraron unas monedas antiguas, cerca de 1500, en la playa donde había embarrancado la Burla Negra. Se cree con bastante seguridad que este fue el tesoro que enterró Benito antes de ser capturado por las autoridades. Como no, al haber embarrancado en Cádiz, se hizo una chirigota de todo esto. Esta chirigota hablaba del tesoro encontrado en las playas de Cádiz y se llama Aquellos duros antiguos. También José de Espronceda parece que se basó en la figura de Benito para escribir su célebre Canción del Pirata. Y con esto, amigos, hemos terminado el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que más gente conozca la figura de Benito, dadle un like y suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Yo os doy las gracias por haber visto el vídeo y me despido. ¡Hasta luego!